En su capítulo 52, versículo 7. Dice así la palabra del Señor: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión: tu Dios reina. Con toda tu fuerza diga: tu Dios reina. Con fuerza digamos: nuestro Dios reina. Levante su mano derecha y pídale al Señor que nos dé una buena palabra, que nos dé un buen consejo. Padre del cielo, envía tu palabra, envía tu consejo, envía tu instrucción a nuestra alma, que podamos, mi Dios, degustar, disfrutar de esta palabra que tú nos das. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Sea tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Amén. Y todos decimos: pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Tome su asiento, por favor. El Señor nos ofrece en este mensaje una gran bendición que tiene el hombre, que tiene la mujer que desarrolla o que pone en práctica la comisión que Él dejó, el llevar a cabo el mandamiento que Él dejó de anunciar el Evangelio del Reino, como lo dice Mateo 24:14, que ese Evangelio del Reino se predique en todo el mundo, que ese Evangelio del Reino se establezca en esta tierra. Cuando vemos cómo el profeta menciona 3 puntos o 3 virtudes principales, que es la paz, la bondad y la salvación. Con toda su fuerza declare conmigo y diga: soy conductor de paz, de bondad y salvación. El Señor estaba enviando un mensaje a través de este siervo de Dios a una nación que se había apartado de su Creador. Es muy triste cuando la persona ignora, desconoce, se desconecta de Dios. En Isaías 1:4 hay una declaración de dolor, hay una declaración de angustia, cuando dice: ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados e hijos corrompidos. Hay una observación, visualízalo así, de más a menos. Hay una observación en donde primeramente observan a la nación, después se enfoca en un pueblo y después ese lente de observación llega a la familia y luego ese lente de observación llega a manera individual, a manera personal. Y desde aquí vemos cómo
el Señor nos muestra la raíz de cómo comienza el desorden, el caos, la vaciedad y las tinieblas en la vida de la persona. Dice ese versículo 4 cuando menciona estas 4 observaciones: nación, pueblo, generación y la persona. Dice: han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Aquí está la raíz de los problemas que tiene el ser humano en su diario vivir. Cuando la persona abandona. Y si usted revisa ese capítulo 1, dice la Escritura que el buey conoce a su amo, conoce al que le da de comer. Y dice también que el asno conoce ese lugar donde recibe la alimentación. Pero añade y dice: pero mi pueblo no me conoce. Dios le está hablando a Israel. Dios le está hablando a un pueblo que vio maravillas. Dios le está hablando a un pueblo que vio milagros. Dios le está hablando a un pueblo que fue privilegiado con tener la presencia de Dios. Pero ese pueblo descuidó a su Creador. Ese pueblo se desconectó de su Creador. Y hoy Dios le trae esta palabra a muchos de ustedes. Dios trae este mensaje, porque Dios siempre da un mensaje anticipado antes de que venga un peligro, antes de que venga un accidente, antes de que venga una llamada de atención, antes de que venga un evento triste. El Señor quiere que tú lo conozcas. El Señor quiere que tú te acerques a Él. Aquí está la raíz de los problemas. El ser humano se desconecta de su Señor y por ende arrastra a la familia, y después eso intoxica y contamina a toda una región, y esa región es afectada a toda una nación. Imprudentemente mucha gente le echa la culpa al gobierno, diciendo: ay, es que hay inseguridad, ay, es que... No, el problema no está en el gobierno. El problema está en la vida del ser humano que se ha apartado de su Creador. El problema está en los hogares que viven una frialdad espiritual y no se apegan a las instrucciones divinas. El problema radica en las familias que abandonan los principios divinos. El problema está en el ser humano que quiere hacer su santa voluntad. Cuando tenemos un gran libro llamado Biblia, libro sagrado, que contiene una gran cantidad de códigos, consejos, instrucciones, ideas, que contiene una gran cantidad de principios que cuando el ser humano lo pone por obra, esa palabra lleva o contrae o trae a nuestra vida un fruto. La palabra que Dios envía dice que es como lluvia, cae sobre la tierra, y cuando la lluvia desciende a la tierra, ejerce un trabajo y comienza a manifestarse la tierra en un precioso verdor, porque esa lluvia hace el trabajo, el propósito de ejercer vida. Así es la palabra de Dios. Cuando menciona la nación pecadora,
es que esa nación ha perdido el objetivo. Constantemente ofende, hay una ofensa entre naciones, hay guerras, hay alteraciones y abusos. Cuando habla de iniquidad, nos habla de una desconexión de la ley divina. La gente no le gusta vivir bajo un régimen de disciplina escritural. La gente es desordenada en su alimentación espiritual y por eso vemos una gran cantidad de decadencia, una gran cantidad de anemia espiritual a causa de la falta de alimentación. Cuando habla de malvados, en el hebreo es Ra o Rasha, eso nos habla de personas que de una manera terrible prestan su cuerpo a posesiones demoníacas y por eso los vemos haciendo locuras. Por eso los vemos de una manera alocada, atormentada su vida por espíritus que ejercen depresión, opresión y hasta el deseo de morir, porque así trabajan las operaciones demoníacas. El Señor las reprenda. Cuando habla de corrompidos o corrupción, nos habla de esa conciencia dañada que ya no entiende. Le das el consejo, parece que te escucha, parece que te oye, parece que está aquí, pero no está aquí, porque la conciencia está corrompida. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Y todo esto tiene una raíz llamada apostasía, porque abandonaron al Creador, abandonaron al Dios eterno. Dios le estaba hablando a su pueblo, les había dicho: ustedes eran una nación sabia, ustedes eran un pueblo elegido, escogido, ustedes eran familias consideradas para que la luz del conocimiento llegara a las naciones, pero se apartaron del Señor. Entonces, cuando vemos este mensaje que Dios le envía a su pueblo, debemos de traerlo a nuestro tiempo presente. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es poderoso, maravilloso? ¿Cuántos de ustedes han visto la misericordia de Dios en sus vidas? Dice la Escritura en el versículo 6, Isaías 1:6, dice que ese pueblo pasó por el lente de la supervisión como si fuera una radiografía o una tomografía y detectaron, fíjese el resultado que hubo cuando se manifestó esa supervisión. Lea por favor el versículo 6. ¿Qué dice? Imagínese usted que le hacen un análisis a su cuerpo físico. Imaginémonos un poquito esto. Y el laboratorio y los instrumentos que se emplearon son de los más sofisticados y dan un resultado, y te llega ese escrito que te dice: desde la cabeza, o más bien comienza, dice, de la planta del pie a la cabeza,
no hay en él nada sano. ¿Qué sentirías tú recibir un diagnóstico así? Que vayas al médico y te digan, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano. ¿Qué sentirías tú? ¿Cómo recibes ese diagnóstico? Todo está enfermo, todo está dañado. Dice, hay golpes, verdugones y heridas. Todo está dañado. Fíjense, hermanos, que a veces uno lee la Biblia y no lo lee uno con el detenimiento, la visión profunda de qué es lo que está hablando el Señor. Si nosotros recibimos un diagnóstico negativo de nuestra salud, golpea tus emociones, golpea tu mente. Inmediatamente te sientes mal. Pues aquí no era un laboratorio natural, no era un laboratorio humano, eran los ojos del Creador dando un mensaje de revisión a su pueblo. Era la supervisión divina diciendo, he observado al pueblo, he observado a la nación, he observado a las familias, he observado a la persona, y desde la planta del pie hasta la cabeza todo está dañado. Y esto, hermanos, es muy delicado, porque a Israel le dieron ese diagnóstico. Levante su mano derecha y diga conmigo, Padre del cielo, sana todo mi ser, limpia mi corazón, limpia mi mente. Quiero ser libre. Y cuando llega el Señor Jesús a la tierra, a manera de confirmación de lo que el profeta había declarado, a manera de respaldo para decir, vean cómo está el pueblo, nos encontramos que en los tiempos de nuestro Señor Jesús había ciegos, sordos, mudos, jorobados, mano seca, paralíticos, hidrópicos. Ese escenario y ese auditorio lo vio el Señor Jesús. Y esto es algo que se repite constantemente en nuestro entorno. Esto es algo que se hace presente constantemente en el lugar donde tú desarrollas tus actividades, en el lugar donde tú convives con tus seres queridos, tu trabajo, escuela. Este es el tipo de manifestación espiritual al cual nos encontramos o nos enfrentamos. Quizás literalmente la persona no está ciega, quizás literalmente la persona no está encorvada, quizás literalmente la persona no está paralítica. Físicamente quizás no esté así. Pero en el plano espiritual hay mucha enfermedad espiritual. En el plano espiritual hay muchas de estas cosas que la persona manifiesta en su persona, que el ser humano tiene en su diagnóstico espiritual. Hay personas que tienen una escama en los ojos y no ven con claridad
el peligro en que está incurriendo o por la senda que se está conduciendo. Una ocasión el Señor le dijo a los fariseos: ciegos, guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al pozo. Y así está la radiografía del ser humano en el plano espiritual. Hay mucha ceguera espiritual, no se está viendo con claridad las promesas de Dios. Hay mucha gente que está sorda, mucha gente que le otorgas un consejo, le das un mensaje, le das una predicación y no escucha. A la vuelta de la esquina está haciendo nuevamente sus fechorías. Pero si acabas de recibir un consejo y vuelves a hacer lo mismo, eso me habla de que la gente está sorda. Hay mudos en el plano espiritual, porque el Señor ha activado tu boca para que pregones las virtudes del reino, de ese reino de la luz, y que hables las cosas buenas, las cosas puras y solo lo necesario. Pero la boca la emplean para maldecir, para agredir, para insultar, para hacer que la otra persona se sienta mal. Hay personas jorobadas que solo están buscando soluciones en la tierra, solo está mirando hacia abajo y no puede enderezarse para mirar hacia arriba. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos. Pero la persona solo está encorvada. Así hay muchas personas en el plano espiritual afectadas en su columna. Hay paralíticos, hay hombres con mano seca, no les funciona nada. Pero es que ya intenté hacer este negocio, ya intenté emprender esto y no me resulta. Hay algo de sequedad en tu vida, mi hijo. Hay alguna sequedad que está ahí, que le falta agua, le falta vida. Por eso el Señor nos envía este mensaje para que hagamos una revisión. ¿Qué áreas de nuestra vida están enfermas? ¿Qué áreas de nuestro corazón están dañados? Porque todo ello lo va a reflejar nuestras acciones. Dice la Escritura que el árbol por su fruto es conocido. Cuando la supervisión pasó, la radiografía pasó, dice que no vio nada bueno desde la planta del pie hasta la cabeza. Solo había golpes, verdugones y heridas. Cuando esa palabra en hebreo golpe se refiere a la falta de instrucción, la falta de consejo. Es como el niño que se le escapa de la mano a su papá y corre por la avenida. Se le escapa de la mano y no se fija que vienen autos y se cruza la avenida. A causa de la falta de guianza, a falta de la causa es a falta de que no hay un mentor, un maestro, alguien que te diga, detente, no está bien lo que estás haciendo, esto no te trae resultados buenos. Cuando la persona se zafa, cuando la persona se desconecta de la instrucción, van a aparecer golpes, van a aparecer accidentes, van a aparecer cosas negativas. Todo esto que le estoy diciendo está en el libro sagrado, no es un invento mío, está en la Biblia. Verdugones tiene que ver con ataduras de adicciones. Una familia que descuida su conexión espiritual tiende por lo regular que los hijos
dejen de alabar y adorar a Dios y se conecten con adicciones. Porque el alma necesita ser abastecida, el alma necesita ser nutrida del Espíritu Santo de Dios, y cuando el alma carece de fortaleza, entonces busca solucionar esa carencia, esa anemia, con droga, cigarros, alcoholismo, sexo ilícito. Se meten en cada complicación porque han dejado al Dios Todopoderoso. Y entonces la radiografía dice: hay enfermedad desde la planta hasta la cabeza. Está enfermo el hombre desde la planta hasta la cabeza. Tercero, dice que hay heridas, y esa palabra tiene que ver con derrotas o plagas o enfermedades. Una persona que se desconecta del Señor, una persona que abandona al Creador del universo, dice, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y se han apartado de Él. Este mensaje que portaba Isaías era en el tiempo donde Israel estaba totalmente desconectado de Dios y estaba en el camino del cautiverio. Dios es un Dios misericordioso. Dios es un Dios bondadoso. Dios es un Dios de oportunidades. A tiempo les dio la palabra. Porque en ese versículo 18 del capítulo 1 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Acércate, arrepiéntete, deja de estar yendo por donde estás encaminando tus caminos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. Entonces, hay un mensaje. El texto inicial dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Le estaban dando un mensaje al pueblo de Israel. Viene alguien, viene un mensajero poderoso llamado Jesucristo. Viene un mensajero que trae las buenas noticias. Viene un mensajero que trae la redención, la salvación y la apertura de la salvación para vuestra vida. Qué interesante es esto, cómo Dios ama tanto al ser humano que dio lo que más amaba, a su Hijo, para rescatar al ser humano de todas estas enfermedades que afligen el alma del ser. Y cuando llega nuestro Señor Jesús, comienza, lo primero que hace, el primer mensaje fue: arrepentíos. Cambia tu mentalidad. El reino de los cielos se ha acercado. Comenzó a enseñarles que hay un reino inconmovible, comenzó a enseñarles que hay un reino sobrenatural, comenzó a enseñarles que hay una Jerusalén celestial, comenzó a enseñarles que hay un Padre maravilloso, comenzó a enseñarles que hay un Padre de oportunidades, comenzó a enseñarles que hay un Padre de misericordia, comenzó a enseñarles que hay un Padre que hace milagros, comenzó a enseñarles que hay un Padre que todo lo sabe, todo lo puede y está presente. Se cambia en su mentalidad. Y si lo vemos en el idioma hebreo es teshuvah, vuélvete a conectar. Te desconectaste, vuélvete a conectar. Te enfriaste,
Cometiste una falta, cometiste un error, te equivocaste, tomaste malas decisiones. Hoy el Señor te dice: vuélvete a conectar con tu Padre, vuelve a reconocer a tu Creador, vuelve a la casa del Señor, vuelve a buscar su presencia. Y ahora, cuando el Señor llega a la tierra, empieza a hacer una cantidad de milagros. Le dio vista a los ciegos, le abrió los oídos a los sordos, sanó a los paralíticos, sanó a los cojos, sanó al de la mano seca, sanó a la gente que estaba poseída por demonios, hizo tantos milagros. Y esa es la bendición que tiene hoy la iglesia de Jesucristo en su tiempo presente. Tienes la vida, tienes shalom, tienes la salvación, tienes esa bondad del Padre. Con toda su fuerza diga: shalom, bondad y salvación. Vamos, digámoslo con fuerza: la dimensión de shalom, la dimensión de la bondad y la salvación de mi Dios. Por eso dice: qué hermosos son sobre los montes. Cuando habla de montes, está hablando de gobiernos, imperios, influencia de poder, influencia política, influencia o poder económico. Esto nos habla que nuestro Dios está por encima de todo. ¿Estamos aquí? Él está por encima de todo. Él gobierna el cosmos. Él es el Señor y amo del universo. ¿Está claro? ¿Qué creen? Una ocasión, esa estructura diabólica, el Señor la reprenda, llevó a nuestro Señor Jesús a un monte alto. Fíjese, se lo lleva al monte alto, y al estar en esa dimensión de altura, le dice: ¿ves los reinos? Dice: ¿ves la gloria de esos reinos? Y le dice al amo del universo. Además es cosa de decir: ¿qué le pasaba o qué le pasa a esta estructura diabólica? Dice: ¿ves los reinos? Todo eso te daré si postrado me adoras. ¿Qué quería hacer Satanás? Dios lo reprenda. Que el Señor Jesús se postrara. Si la Escritura dice que de nuestro Padre Dios dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en ello hay. ¿Quién es el dueño entonces? Nada más es cosa de usar el sentido común. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿Al dueño y amo del universo? ¿O a la estructura maligna llamada Satanás, que quiere verte postrado? Quiere verte hincado, chueco, jorobado, buscando soluciones en la tierra, cuando la solución está en el reino de los cielos. No sé si está quedando claro esto. Y así vemos una gran cantidad de personas
que buscan soluciones, se mueven aquí, le buscan, rascan, tocan. Pero si el Señor dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviará a ti, porque Él es el Señor tu sanador. Él te limpia, te sana, te rectifica, te purifica, te santifica, porque Él es el Dios que ama a sus hijos. Pero hay que abrir el oído, hay que escuchar el consejo. Entonces, vemos cómo estas tres virtudes que contiene el Evangelio, en el idioma hebreo, si lo ponemos ahí, Isaías 52:7, le va a dar lectura a ese texto en hebreo. Hágalo como ejercicio para que su lengua reciba una administración especial de parte de Dios. Dele lectura con toda su fuerza. Y vamos a leerlo nuevamente con toda su fuerza. Le sirve esto para activar su lengua, para activar todo su ser. Hágalo con fuerza. 1, 2, 3. Dese un aplauso. Acaba de leer un lenguaje diferente al que sabe usted. De ese texto, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz. De ese texto, cuando tomamos las tres virtudes que están ahí en color, ¿quiere darle lectura? ¿Cuáles son? Con toda su fuerza. Una vez más. Son tres conductos o tres virtudes o tres recursos que usted tiene para caminar de manera extraordinaria y diferente en esta tierra. Si usted es un hombre que procura la paz, si usted es un hombre que procura hacerle el bien a los demás, y si usted es un hombre que adquiere el carácter de Yeshua o la salvación, usted en ese momento está atrayendo a su vida un respaldo sobrenatural para que su alma esté sana, pero también que su cuerpo goce de fortaleza. Y creo que todos los que estamos aquí queremos un alma sana, fortalecida, pero también un cuerpo sano y fuerte. Vamos a mencionar primeramente alma sana y fuerte. ¿O quiere estar en depresión, en angustia, ansiedad, locuras? ¿Verdad que no? No, líbrenos Dios. El evangelio que trajo mi Señor Jesucristo te conecta con la dimensión de paz, o sea, la Jerusalén de arriba. Te conecta con un Padre bondadoso y un carácter de Yeshua, un carácter de salvación. ¿Seguimos? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora diga para su cuerpo, diga salud, fortaleza, rejuvenecimiento para mi cuerpo. ¿A cuánto les gustaría que sus huesos se rejuvenecieran? ¿No que sí?
sus tendones, sus cuerdas, su cerebro, sus órganos internos, todo rejuvenecido. ¿A poco no? Necesitamos cuidar esa salvación tan grande que nuestro Señor nos ha dado. Sigamos. Usted sabe que el idioma hebreo, cada letra tiene un valor numérico, cada palabra tiene un peso. Entonces, cuando sumamos estas tres virtudes, Shalom, Tov y Yeshua, Shalom tiene un valor numérico de 376, Tov o bien o bondad tiene un valor numérico de 17 y Yeshua un valor numérico de 391. Cuando sumamos esas tres virtudes nos da un resultado de 784. Aritméticamente, 784 es el cuadrado de 28 y 28 es la manifestación de la fuerza, el poder. Es la manifestación de ese respaldo sobrenatural. La palabra poder o fuerza es koaf. Entonces, cuando nosotros multiplicamos 28 por 28 nos da 784. Poder por poder da un resultado. Levante su mano derecha y diga poder, y ahora su izquierda, por poder. ¿Estamos aquí? Porque usted tiene 14 huesos y 14 huesos en sus manos. Son 28. Entonces diga conmigo, poder por poder. Y fíjense qué interesante es esto, porque cuando uno multiplica 28 por 28 nos da 784, y 784 representa el nombre de Matusalem. En hebreo es Matushelach. Fíjese. Y Matusalem fue el hombre que vivió más años en esta tierra, 969 años. Pero a veces, si usted se da cuenta, lee la Biblia y dice, ¿y qué tiene que haya vivido 969 años? El mensaje y el código que debemos de aprender es que en ese nombre había un mensaje oculto. Y ese mensaje es: cuando Él muera, es enviado. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Y lo que encontramos en el libro sagrado es que cuando muere Matusalén, se desata el diluvio. Cuando termina la existencia Matusalén, vino el juicio. Apareció la destrucción. Y ahora el Señor nos dice: este evangelio se predicará a todas las naciones como testimonio. Entonces vendrá el fin. ¿Están aquí? Entonces hay que interpretarlo. Si el Señor dice que los pies del mensajero son hermosos, porque lleva Shalom, lleva Tov y lleva Yeshua, eso te da como resultado un poder, una virtud de ser un mensajero que llevará ese mensaje final. Y cuando la iglesia cumpla con ese mensaje final, entonces vendrá el fin de la era cristiana. Tus pies son portadores de bendición, pero cuando la iglesia se vaya,
entonces se desata la ira venidera. La ira de Dios sobre las naciones. La iglesia tiene una gran virtud de ser un Matushelach. La iglesia tiene una gran virtud de transformar su entorno. La iglesia tiene una gran virtud de transformar su ambiente. La iglesia tiene una gran virtud de transformar su ciudad. La oración de una iglesia es poderosa. La oración de una congregación tiene fuerza. ¿Cuántos quieren que a nuestra nación le vaya bien? La oración y la declaración de una iglesia tiene poder. Entonces necesitamos ser portadores de shalom, portadores de bondad y portadores de la presencia divina, Yeshua, nuestro Señor. Con toda su fuerza diga: portador de bondad, portador de paz y un carácter de Yeshua. Pero ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? Está distraído de la paz, o sea, de su conexión con la Jerusalén de arriba. Está descuidando la bondad y está descuidando el carácter de Yeshua. Por eso vemos una gran cantidad de debilidad, tropiezos, errores, equivocaciones, atropellos, insultos. Vemos una gran cantidad de malas noticias porque la persona se ha desconectado de su Señor. Se nos ha ido el tiempo, pero bueno es que sepamos esto, porque la Escritura está llena de enseñanza para que los hijos de Dios vivamos bien en esta tierra. Vamos a terminar. ¿Me dan unos minutos? Así, rápidamente. En el libro del profeta Miqueas, en su capítulo 6, versículo 4, Dios le habla a su pueblo y le dice: yo te hice subir de Egipto. Levante su mano y diga: gracias porque el Señor me hace subir. El Señor me eleva. El Señor me lleva de gloria en gloria. Y ese mismo texto dice que envió delante de Israel a dos hombres. Envió a Moisés y envió a Aarón. Moisés representa la pierna derecha, Aarón representa la pierna izquierda. Dos actividades, dos acciones que debe de el ser humano, el Hijo de Dios, desarrollar en su vida. Moisés representa la victoria. Moisés representa la enseñanza, la instrucción, la educación. Moisés representa el manto profético. Aarón representa la pierna izquierda. Y una de las virtudes que debe desarrollar el ser humano es el sacerdocio, el agradecimiento y el servicio en la obra de Dios. Son dos maneras en las que el ser humano puede ir hacia arriba y no quedarse en la opresión, en la limitación, en la angustia, en la depresión, en la amargura que genera Egipto. Cuando tú comienzas a escudriñar el libro sagrado te va a dar fortaleza, te va a dar consejo, te va a transformar tu mentalidad, va a cambiar tu manera de ver las cosas, va a hacer que tengas una mentalidad de victoria y no de derrota.
Comienzas a servirle a Dios, comienzas a agradecerle, comienzas a reconocerlo, comienzas a vivir comprometido en la obra de Dios. Tu vida no se quedará estancada, tu vida irá de ascenso en ascenso. Cuando esas dos piernas se activan, entonces tus rodillas se fortalecen. Y qué interesante es esto, porque la palabra rodillas en hebreo es berej, y de ahí surge la palabra verajá. Fíjate, interesante. Si tú amas la palabra, le sirves a Dios, tus rodillas se fortalecen en bendición. Entonces tus pies, tu caminar en hebreo es alijá, y de ahí viene la palabra alajá, que es el código de leyes. Entonces podrás decir como el rey David, porque el rey David representan los pies del reino, los que dominan sobre. El rey David dijo: sobre tierra firme está mi pie, en las congregaciones bendeciré al Señor. Entonces vamos a hacer un pequeño recordatorio. ¿Qué representa la pierna derecha? A Moisés. La educación, la instrucción, el consejo, la victoria. Pierna izquierda, Aarón. Exacto, la iluminación, porque es iluminación. ¿Ves con claridad? ¿Eres agradecido? Dígame usted, te hacen un favor y te dan las gracias, ¿te quedas molesto? No. El que da gracias tiene las puertas abiertas. Reconoce un espíritu de servicio. Nunca el Señor dice: ustedes tienen que desarrollar el carácter de un amo. No, dijo: ustedes tienen que desarrollar el carácter de un servidor. ¿Se te van a cerrar las puertas con un carácter de siervo? No. Vas a caminar, vas a estar con pierna firme, pies firmes, rodillas bendecidas. Por eso cuando usted se arrodilla para implorar, para orar, para comunicarse con Dios, usted está desarrollando una actividad de bendición. Usted está trayendo bendición. ¿Qué hizo Elías para que el cielo se abriera y viniera lluvia? Se arrodilló. ¿Qué hizo mi Señor Jesús cuando los enemigos estaban acosándolo? Se arrodilló delante del Padre, y dice que vino un ángel a fortalecerlo. No descuide la oración, arrodíllese. Entonces su caminar va a ser firme. Su caminar va a ser exitoso. Su caminar va a ser seguro. Vas a dar pasos firmes. ¿Estamos ahí? ¿Estamos bien? Entonces vas a aportar Shalom, Tov y Yeshua. Termino. Son 3 acciones que le quiero dejar en su corazón para que las desarrollemos en nuestra vida cotidiana. Mateo 24:14 dice: este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Una de las cosas que van a fortalecer tu caminar es el hablar del evangelio. Habla y predica de Cristo. Fíjate que cuando tú le dices ahí al compañero de trabajo, al compañero de escuela: yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, desde ese momento tú tienes una protección sobrenatural, porque no te van a inducir, no te van a llevar, no te van a mezclar con acciones pecaminosas. Serás un testimonio. Consejo número 2. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. ¿Qué mensaje es este? Si la supervisión que Dios dijo: desde la planta del pie hasta la cabeza todos están enfermos,
Vea lo que David está diciendo aquí: yo alabo, yo me gozo, yo celebro en la congregación de los santos, yo me regocijo en la presencia de Dios. En ese momento, cuando la persona danza, salta, está atrayendo una ministración a la tierra, al entorno, al lugar donde tu cuerpo, donde tu persona desarrolla sus actividades. David danzaba. ¿Y quién le estaba observando desde la ventana? Su esposa Mical. ¿Están aquí? Amados asistentes, amado pueblo de Dios, amados invitados, cada que usted asista a una congregación, usted tiene que olvidarse de ser un espectador. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Mical dice que desde la ventana miraba solamente. Estaba ahí mirando y enojada porque David danzaba. Esa mujer se quedó sin fruto. Esa mujer quedó estéril. Y Dios quiere que sus hijos sean libres, que sus hijos celebren, que sus hijos se gocen, que sus hijos canten, que sus hijos alaben, que sus hijos sean personas que manifiestan que en sus pies tienen poder y autoridad. Y termino con el último versículo, porque si vemos este versículo, tiene un mensaje escatológico, tiene un mensaje para los tiempos finales. Mire lo que dice Abraham. Vamos a considerar que usted es Abraham. ¿Dice amén? Entonces Abraham dijo a sus mozos, a sus siervos, fíjese: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Aquí vemos a un hombre de Dios que ha engendrado la semilla, que ha engendrado en su genética a un hijo. Ese padre y ese hijo tienen la misma visión de ir hasta allá. Ese padre y ese hijo tienen el mismo deseo de ir hasta allá. Pero en esa relación, Abraham tenía colaboradores, siervos, trabajadores que no tenían ese mismo deseo. Se quedaron abajo. Si usted hubiera sido un siervo de Abraham, no le hubiera dicho: te ayudo a cargar la leña, yo quiero ir contigo, quiero acompañarte, Abraham, no me dejes aquí abajo, yo quiero también ir allá. ¿Por qué nos dejas aquí abajo? Esto nos habla de que los pies de esos colaboradores no estaban preparados para el ascenso. Esos pies no estaban preparados para la ascensión. Esto a mí me llama mucho la atención, porque digo: Señor, ¿quiénes de los que están aquí con nosotros podrá decir: vamos, adoraremos y entonces regresaremos con el Cordero de Dios sobre las nubes? ¿Cuántos quieren participar de ese arrebatamiento? ¿O quiere quedarse
con el asno aquí abajo, que representa el burro. Fíjese que el asno en el idioma hebreo es jamor, jamor, no amor, sino jamor. Y jamor tiene que ver con aquellos que solo buscaron el materialismo, pusieron en primer lugar las cosas materiales y se olvidaron del amo del universo. Y en esta tierra lo que Dios nos enseña es a darle a Dios lo que más amas. Dame a tu hijo al que amas, a Isaac. E Isaac también tuvo esa conciencia. Le dice a su papá: papá, yo veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? Y el papá le dijo: el Dios, el Padre del universo, va a proveer el cordero. Pero mientras, hijo, dale lo mejor al Señor, tu vida. Cuando lo ata en el altar, ¿acaso Isaac se echó a correr? No, tenía conciencia de que su vida era para Dios. Pero en el momento que estuvo a punto de sacrificarlo, Dios le dijo: detente. ¿Qué nos enseña el Señor? Que en este caminar, hijos, el que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, no se quedará abajo. Ese hombre participará, ese hombre estará, ese hombre degustará, ese hombre estará en las bodas del Cordero. Yo dejo esta palabra en vuestros corazones. Haga suyo esta declaración. Génesis 22:5, dele lectura. ¿Qué dice? Ahora, ¿a quién quiere incluir usted en ese viaje? Yo, usted va a decir yo, va a decir y su esposa, sus hijos. Mencione a quienes quiere llevar en ese viaje. Hágalo. Yo y iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. ¿Quiere que alguien de su familia se quede? Entonces vamos a buscar a Dios. ¿Quiere que alguien de su familia se quede con el asno? No. Nosotros nos vamos. Yo lo invito a que viajemos juntos. Yo le invito a que participemos juntos en ese precioso evento llamado arrebatamiento. Padre del cielo, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta oportunidad. Gracias por la vida. Gracias por la salvación. Gracias por la paz que tú nos das. Gracias. Gracias porque nos tienes en tu poderosa mano. Gracias, mi Dios. Con toda su fuerza diga: portador de paz, bondad y la presencia divina. En mi vida hay paz, hay bondad y un carácter de Yeshua. Sí, Señor, que así sea. Que tu iglesia, tu pueblo deguste, disfrute